Muy buenas, bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga. Bueno, hoy lo que quiero es, digamos, como consejito, consejito. Dice la palabra de Dios, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perece, se pierde por falta de conocer realmente a cómo debemos de caminar, a cómo debemos ser instruidos. Eh, el pueblo de Dios o la humanidad, porque realmente no solamente es el pueblo de Dios, sino la humanidad, carece de mucho conocimiento. En verdad, este, somos muy ignorantes y me incluyo. Y en verdad que aunque Dios nos dejó su palabra, en sí Dios nos dejó su palabra para ponerla en práctica, no lo hacemos. Al menos, imagínense los hijos de Dios, aquellos que están en el camino y se dicen ser cristianos y aquellos que se dicen ser hijos de Dios, ¿verdad? Ellos creen que con ir a la iglesia, con sentarse en una silla en una iglesia, con participar tal vez en servir en la iglesia, creen que eso le llama como nombre hijo de Dios. No. Estás muy lejos para que seas un hijo de Dios. Un hijo de Dios realmente obedece la voz de su creador. Un hijo de Dios obedece la voz del Padre. Un hijo de Dios renuncia a sí mismo para hacer lo que está escrito en toda su palabra. Un hijo realmente de Dios no es de boca, no es que tanto yo sirva en una iglesia, no es que tanto título yo tenga en una iglesia, no es que tanto me posicione el hombre o me posicione Dios, pero sin estar yo en obediencia a su palabra. Eso te falta mucho. Sabes, muchas personas, vamos a hablar como hijo de Dios. Quisiera hablar en general, pero no vamos a hablar como hijo de Dios. Muchas personas como hijo de Dios, y me incluyo el hombre y la mujer. Vamos a hablar completo, el hombre porque Dios a veces habla en su palabra que el hombre lo mezcla con la mujer, por decirlo así, sí, porque son una sola carne. Vamos a poner la palabra el hombre, el ser humano. Cuando somos hijos de Dios realmente, o estamos en el camino de ser hijo de Dios cada vez, parecernos a ese varón perfecto, ¿verdad? Que nuestro amado Jesús nos dijo hacer todo lo que el Padre os mande, y nuestro mayor ejemplo es el rostro, la personalidad de nuestro amado Jesús. Bueno, precisamente este es el detallito. ¿Cuál es el detallito? Bueno, que se están perdiendo los hogares, las familias se están perdiendo, se están rompiendo las familias porque esos llamados hijos de Dios, que le queda muy grande la palabra ser hijo de Dios, son los que ellos permiten que su hogar sea destruido por completamente. Ellos permiten que su hogar no se restablezca o no se entrone el propósito de Dios, su presencia, los planes de Dios en su hogar. Aquel hijo de Dios que se hace llamar hijo de Dios, pero que creen que ir a la iglesia y hacerlo el espejismo, que le sirven a Dios en la iglesia, le predican, llámele como tú quieras, o hay unos que no predican, no hacen nada, pero se quedan sentados. Cree que con ir a hacer bulto en una iglesia o a poner que ese bulto se manifieste en algo, ¿verdad? Creen que con esto es suficiente. No. Si usted lo agarra en esa área solamente y tú no pones en práctica lo que dices la palabra de Dios para su hogar, para su matrimonio, déjeme decirle que usted está fuera de lo que es un hijo de Dios. Usted está haciendo que, más bien, Dios no te conoce, no eres su hijo. Un hijo de Dios comienza
no a predicar el evangelio a las afueras, primeramente donde predica el evangelio, donde llega a manifestar los frutos de lo que dice la palabra, es en tu propio hogar, en tu propia casa. Muchos hogares se están destruyendo por causa tanto del hombre y de la mujer, de la pareja. Ahora bien, siempre hay uno que Dios lo está afilando. Siempre hay uno que es obediente y se va conforme a lo que está escrito en la palabra. Trata de caminar en la palabra, pero el otro es el que está desviado. La otra pareja es la que está desviada y esa pareja que está desviada es la que comienza a destrozar su propio hogar. Ahora bien, ¿quién es la que destroza su propio hogar? La que sabe bien de que tiene que alinearse a la palabra en su casa y no lo hace. Entonces, mantiene el ego, el orgullo por arriba de la palabra de Dios. Agarra y lo que menos hace es conversar los problemas que están en su propia casa, en su propio hogar. No los conversan, no llegan a un fin, vamos a cambiar, yo voy a cambiar, ya no voy a hacer esto, voy a hacer esto para manifestar y traer la paz, que se manifieste la paz, porque de eso se trata, restaurar, mantener la armonía y que el reino de Dios se manifieste. Es que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero muchas de las parejas es que lo que hace es que busca a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su cuñado para hablar del problema. Y cuando busca la misma familia para dialogar del problema que está viviendo con su cónyuge, lo que hace que aquella persona se mete en la situación, no se mete Dios, se mete el diablo en esas personas y comienzan a hablarle, a aconsejarlo a mal, a poner a su esposa por debajo, a poner a su esposo por debajo, o sea, pone las decisiones de la familia por encima y a la esposa la pone o el esposo lo ponen por debajo. No hay cosa más triste, difícil, es que en una pareja uno de ellos no ha cortado el cordón umbilical. Eso destruye el hogar, eso destruye un matrimonio. Cuando una pareja no ha cortado su cordón umbilical y todos sus problemas llega y se lo vomita a su propia familia, es completamente, ahí no está Dios. Si fuera que esa familia que tú le estás contando, llega y te va a dar buenos consejos y te reprende a ti más bien y tratan de que ustedes se ordenen y que se lleven a la armonía, pero lo que hacen es lo contrario, te meten el machismo o te meten otra cosa y de ahí viene que no valoras lo que la esposa está diciéndole a su esposo lo que está pasando mal en su casa o lo contrario. O sea, no hay ¿cómo te digo? Esos problemas aumentan porque al no ver un diálogo y una comprensión y un razonamiento, conocimiento, como diciendo, oye, sí es verdad, yo estoy faltando en casa, oye, sí es verdad, yo estoy haciendo esto indebido. No, la familia de terceros lo que hace es involucrar y poner mal y ponerte, alimentarte a ti que tú estás accionando correctamente y poniéndote por debajo y por el suelo a tu cónyuge o a tu esposa o a tu esposo. Ahí es donde ya se comienza, cuando tú comienzas a seguir conectándote con tu familia y no cortar con el cordón umbilical, que no es tu esposo, no es tu cónyuge, el que Dios te dio, ahí estás mal, porque ahí es donde se mete Satanás. Satanás se mete cuando hay interferencias y hay otras personas que vienen a traer desgracias a tu relación. Muchos hijos supuestamente de Dios dicen que le sirven al Señor y son fieles a Dios y hacen de todo, pero van en contra de lo que dice la palabra cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te enseñaré el camino, te enseñaré a dónde tienes que ir, porque había una promesa en todas las familias, matrimonios que crecieron, que se manifestaron en una iglesia y que han servido en la iglesia, tienen un propósito divino, a cual ahora el diablo se ha metido porque han agarrado a terceras opiniones, a segunda y terceras opiniones en familiares para que se metan en sus vidas, o personas que a veces no son ni familiares, son personas hasta la misma iglesia se pusieron en su contra, destruyeron, fueron partícipes de destruir su hogar. Restaura tu hogar, restaura tu familia, que es el primer ministerio primordial que Dios te entregó a ti. Trata de recuperarlo, quítaselo,
de la garra del adversario. Ese es mi consejo. Bendiciones.